Tenemos acá en el set una invitada muy especial, amiga de la casa, Gabriela Chacón. Ella es abogada, activista feminista y por supuesto miembro activo del Observatorio de Asuntos de Género en Norte de Santander. Buenos días, Gabriela, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias Daniela y muchas gracias a la audiencia. Gabriela, el tema que nos traes el día de hoy es muy importante. Con ustedes hemos venido conversando, socializando, digamos, los resultados del boletín, que ustedes entregaban hacía unas semanas y bueno, vemos aumento en la violencia basada en género, pero puntualmente contigo vamos a conversar sobre esas violencias que viven, que padecen las mujeres en el Catatumbo. Cuéntanos sobre eso. Así es una investigación que hemos venido realizando desde el año pasado a partir de ese incremento de feminicidios que ha habido en el territorio, específicamente en el municipio de Tibú. Es un trabajo que también se ha hecho mancomunadamente con la Asociación Madres del Catatumbo, con su representante que es Carmen García, el cual a través de un seguimiento de casos y de unos reportes que ha hecho la misma asociación, pues hemos identificado cuánto ha sido, digamos, las cifras exactas de todas estas violencias que han vivido las mujeres en ese territorio, las cuales corresponde a un 14 feminicidios, 36 mujeres que han sido desplazadas forzosamente y 7 de ellas han sido únicamente acompañadas por personería del pueblo y por la misma asociación Madres del Catatumbo, que se han encargado pues de movilizar una serie de recursos para darle pues un apoyo a estas mujeres que llegan a Cúcuta pidiendo pues ayuda. Y también hemos identificado 54 mujeres que han sido amenazadas. De estas 36 que mencioné, muchas de ellas no conocemos cuál es su paradero, porque llegan a Cúcuta y no tienen como, digamos, un acompañamiento integral y una respuesta una respuesta inmediata, digamos, como para que tengan ese acompañamiento, y terminan pues muy frustradas, incluso deprimidas, y regresan nuevamente a los lugares de origen donde pues fueron amenazadas. Gabriela, y cuando hablamos de violencias basadas en género en una ruralidad dispersa como el Catatumbo, por ejemplo, y en zonas tan complejas como Tibú, ¿cuáles son esos elementos que caracterizan esta violencia? ¿Violencia psicológica, física, económica? Pues como tal, nosotros hemos identificado que hay una afectación muy grave a su economía, a la violencia también física principalmente, porque son mujeres que también vienen de unos lugares muy empobrecidos, y acá es cuando hacemos, digamos, un enfoque a un concepto orientador que está establecido en el documento, el boletín número 5, que son las continuas de violencia, ¿sí? Es un concepto que lo propone María Restrepo. En este concepto pues habla de cómo a estas mujeres se les dificulta un poco superar estas violencias basadas en género, porque viven en una situación como muy marcada por el conflicto armado, pero también para poder digamos, superar todas esas situaciones también económicas. Entonces terminan a lo largo de su proyecto de vida afectadas de manera integral, y algo que no prevén y que no integran las políticas públicas es cómo poder brindarle como un apoyo económico a estas mujeres para que puedan superar todo este ciclo de violencia y romperlas completamente. Entonces termina estas mujeres siendo muy propensas a caer nuevamente relacionarse nuevamente con agresores, ya sea por parejas, amigos, familiares, y pues es muy difícil que superen pues estas violencias. Gabriela, y además vemos que ustedes logran también caracterizar a esos agresores. Cuando conversábamos en otra ocasión sobre quiénes son los principales agresores, por ejemplo, de las mujeres trans en el centro, acá en la ciudad de Cúcuta, hablábamos de una incidencia negativa, por supuesto, de las fuerzas públicas, de la policía en esto, pero en este sector, en el sector rural, ¿quiénes son los principales agresores de las mujeres? Puedo intuir que tiene que ver también con los grupos al margen de la ley, pero tal vez también en su grupo cercano, en su grupo familiar existan. Sí, digamos que en este territorio lo que hemos identificado es que la mayoría de los agresores tienden a ser tanto grupos armados como ilegales o legales, pero también las mismas parejas de las víctimas. Y algo que sucede, pues muy curioso en este sentido, es que las mismas parejas terminan recurriendo a los grupos armados ilegales para poder mediar la situación, y es como un poco complejo, porque es también entender que esas dinámicas machistas que viven actualmente es algo que ha existido
hace mucho tiempo en Colombia, sobre todo en esos territorios tan marcados por el conflicto armado. Entonces, digamos que es algo cultural y estructural que ellos terminan recurriendo a estos grupos para poder dejar un mensaje a la población y decir, pues estas mujeres me corresponden, es como mi primer territorio de conquista y pues esa ha sido como la dinámica que hoy en día todavía persiste. Gabriela, ¿y qué hacer? En el boletín ustedes también nos entregaban algunas recomendaciones que tienen que ver con la articulación de diferentes instituciones para generar como una red de apoyo, una red de protección a estas mujeres vulnerables. Puntualmente, frente a este caso de las mujeres afectadas en la ruralidad dispersa del Catatumbo, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones desde el observatorio? Bueno, acá hay un punto muy importante y es que si bien estamos hablando de feminicidios, actualmente en Norte de Santander la Fiscalía reportó 239 homicidios contra las mujeres y solo 8 feminicidios en Norte de Santander y ninguno para Tibú ni Catatumbo, ¿sí? Entonces, esto pues es muy importante como identificarlo porque hay que empezar desde la misma institucionalidad, empezar a mirar todo el abordaje de feminicidio que tiene la ley Rosalvira Celi y que también las mismas organizaciones que ha hecho como ese acompañamiento, ese proceso, ha reportado de que evidentemente son feminicidios, ¿sí? Y pues el feminicidio no solamente se da al final donde se juzga a la persona, sino que cuando inicia todo el proceso de investigación y durante todo el proceso de investigación. Por un lado tenemos pues el reconocimiento, digamos, del abordaje de feminicidio, pero también es importante ahorita que ya vamos a iniciar toda esta campaña de elecciones, no solamente para las presidenciales, sino también el otro año que vienen las elecciones territoriales, que los gobiernos locales empiezan a realizar un diagnóstico sobre sus territorios con enfoque de género y transversalizar el enfoque de género a partir de ese diagnóstico para que pueda también ser logrado y también plasmado en los programas de gobierno a fin de que se puedan realmente generar políticas públicas, acciones afirmativas de cara pues a mejorar las condiciones de la vida y que de las mujeres y que no se queden únicamente en talleres de prevención, sino que también tenga un abordaje mucho más amplio como el apoyo económico a las mujeres, que se cumplan también todas estas acciones que ellos plasman, que en este caso el plan de gobierno que estipuló el municipio del gobierno de Tibú es, por ejemplo, la dotación de una casa de la mujer, pero nos preguntamos, bueno, pero ¿qué significa una casa de la mujer? ¿Realmente necesitamos una casa de la mujer o necesitamos una casa refugio? Pero para ello necesitamos como empezar a hacer este diagnóstico para identificar cuáles son las problemáticas y necesidades que viven las mujeres para poder aterrizar esas acciones para ellas. Gabriela, y desde tu experiencia y por supuesto con el prisma del observatorio, ¿qué podríamos decir que afecta este proceso de investigación en entidades como la Fiscalía, la Policía, donde, bueno, tú ya nos manifiestas, existen homicidios, pero no tienen el carácter conceptual de un feminicidio que apoyaría mucho, digamos, en la investigación en este tipo de contextos? ¿Qué está fallando al interior de las investigaciones? Nosotros analizamos y es primero una falta de voluntad de las mismas instituciones, ¿sí? Y en este caso, pues, concretamente en Tibú, pues, este año en inicio nos dimos cuenta, y bueno, y con ese reportaje que hizo la Asociación Madre del Catatumbo, es que también las instituciones están siendo, pues, digamos, parte también como victimarios por ser omisores o por no actuar adecuadamente y de manera idónea frente al abordaje de estos casos. Entonces, básicamente como un tema de voluntad, porque pues las madres de alguna manera han hecho pues este constante reportaje, este constante pues señalamiento y no se ha hecho una atención real de estos casos. Entonces es básicamente apunta que es falta de voluntad. Bueno, pues a Gabriela, coordinadora del Observatorio de Asuntos de Género en Norte de Santander, muchísimas gracias por acompañarnos con esta información dolorosa, pero muy importante de difundir. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela, y a tu canal también.